Hola, hola. Sabes, en esta vida todos pasamos por sufrimiento. Aún no por elección propia. Y muchas veces es difícil concebir la idea de que alguien que eligió tener una enfermedad o eligió perder todo su dinero o alguien que eligió ser arrestado. No. Ahora, hay un pasaje bíblico en el capítulo 5 de Mateo que es muy interesante. Los discípulos no entendían lo que estaba pasando. No entendían cómo Jesús podía ser el Mesías que ellos estaban esperando, pero al mismo tiempo no entendían cómo ese Mesías estaba sufriendo. Mateo 16, 21 dice lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Si tú continúas leyendo el texto, descubrirás que Pedro, uno de los discípulos de Jesús, no estaba nada contento con estas palabras de Jesús. Inclusive lo reprendió a Jesús. Ahora, para entender esto necesitamos entender el contexto. Jesús estaba diciendo que iría a entregarse. Ahora Jesús reprendió a Pedro diciéndole, apártate de mí, Satanás. Porque en realidad Pedro estaba siendo un instrumento en ese momento para convencer a Jesús de que no fuese a sacrificarse, a entregarse o pasar por el sufrimiento que iría a pasar por la raza humana. ¿Sabes? Incluso antes de venir a la tierra como ser humano, Jesús en el cielo, Él planificó venir a este mundo y rescatar a los suyos. Muchos esperaban el Mesías que iría a liberar a los judíos de la presión política de Roma. Entonces la perspectiva de ellos era una. Sin embargo, Jesús vino a salvar y liberar de otra esclavitud, del pecado. Jesús sabía que su momento estaba cerca. Ojalá no hubiese sido necesario que Jesús sufriera, pasara por la muerte para salvarnos. Pero sucedió. Y lo hizo con el fin de limpiar nuestros pecados. Por eso Él se convirtió justamente en un ser humano para venir hasta aquí, para deshacerse de nuestras injusticias. Se echó la culpa a sí mismo y sufrió y murió por nosotros. En esta vida todos pasamos por sufrimientos. Pero Jesús fue el único que eligió sufrir por algo que no merecía. Él ocupó nuestro lugar, Él ocupó tu lugar y mi lugar. ¿Sabes por qué? Por amor. En aquel momento en el cual Jesús, sus discípulos y Pedro estaba conversando, y donde dice, Pedro lo reprende y le dice, no hagas esto, maestro. Como dije, Satanás estaba actuando a través de Pedro. Pero Jesús sabía muy bien cuál era su propósito. Porque cuando Él decidió entregarse, lo hizo por ti. Jesús pensó en ti en aquel momento cuando estaba en la cruz del Calvario. Por eso hoy yo creo que necesitamos agradecerle a Jesús, que Él eligió sufrir en nuestro lugar, morir en nuestro lugar, por amor. Piensa en esto en este día. Vamos a orar. Señor, gracias por tanto amor. Gracias. Nos entregamos a ti, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde y que en este día Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Te mando un abrazo y hasta mañana.